¿Qué tal amigos? En este video vamos a fabricar esta herramienta que nos va a servir para remover óxido y pintura de diferentes tipos de material. Para empezar vamos a utilizar este viejo tanque de un compresor. Vamos a removerle estas ruedas que nos van a servir más adelante. Vamos a quitarle todo lo que tiene soldado en el tanque, como también todas las entradas que tenía de los anteriores accesorios. Vamos a aplicar removedor de pintura, vamos a dejarlo que actúe durante 15 minutos y vamos a limpiar muy bien el tanque para quitarle esta pintura vieja. Aquí ya tenemos el tanque bien limpio y el paso siguiente es taparle todas las perforaciones que nos quedaron de los accesorios viejos. En esta parte del tanque, que es la parte superior, vamos a hacer una perforación en el centro para soldar un niple o niple de 3/4 y por aquí es donde vamos a introducir la arena en el tanque. A los costados de la perforación central que acabamos de realizar, vamos a hacer otras dos perforaciones para poder soldar una unión hembra de 1/4 de pulgada y aquí van a ir enroscados en una válvula de seguridad y en la otra un manómetro para así saber la presión que tenemos en el tanque. En esta parte del tanque, que es la parte que nos queda debajo, vamos a hacer otra perforación para poder soldar un niple o niple de media pulgada. Aquí va a ir la llave que nos va a controlar la salida de la arena. En esta parte del tanque, que es a un costado de la parte superior, vamos a hacer otra perforación para poder soldar un niple o niple de 3/8 y por aquí es donde va a ingresar el aire hacia el tanque.
Para el soporte del tanque y que nos quede vertical podemos utilizar algún tipo de ruedas o podemos dejarlo fijo con 3 o 4 patas. En mi caso voy a reutilizar estas dos ruedas que tenía ya el tanque viejo y al frente lo voy a soportar con un trozo de tubo. En esta parte del tanque voy a soldarle una agarradera para poder inclinarlo y poderlo mover en sus dos ruedas. Por último vamos a soldar esta varilla en forma de L y esta nos va a servir para colgar la manguera de la boquilla de salida de la arena. El siguiente paso es pintarlo y instalar todos los accesorios. Seguimos con la instalación de la válvula de seguridad. Seguimos con el manómetro, este es muy importante ya que nos va a mostrar la presión que tenemos en el tanque. Aquí tenemos todos los accesorios de la entrada del aire y son los siguientes. Aquí tenemos una T de 3 octavos galvanizada. Aquí seguimos con una reducción de 3 octavos a un cuarto para poder enroscar el acople rápido, que es por donde vamos a conectar la manguera. Aquí seguimos con un miple o niple de 3 octavos de 8 centímetros de largo. Una llave de esfera de 3 octavos. Y aquí tenemos un acople para manguera de 3 octavos a un cuarto. Este conjunto va a ir enroscado en el lado del tanque, en esta parte. Vamos a ponerle bastante cinta teflón y sellador. Aquí tenemos los otros accesorios de la salida de la arena y aquí tenemos una llave de media pulgada de esfera. Tenemos un miple o niple de 5 centímetros de media galvanizado. Seguimos con una T de media galvanizada. A este lado tenemos un acople para manguera de media a 3 octavos. Y en este otro lado tenemos otro acople de manguera de media a un cuarto. Y esta manguera va a conectar con el otro acople de la parte de la entrada del aire. Para la salida del aire vamos a utilizar este trozo de manguera de 3 octavos de alta presión
Y esta la vamos a sujetar en esta parte con unas abrazaderas y va a ir conectada desde aquí hacia el otro conector que va a ir en la parte de abajo del tanque. Para la salida del aire y la arena vamos a utilizar esta manguera un poco más gruesa de media pulgada, también de alta presión. Esta manguera la vamos a conectar en esta parte, después de la llave donde va a salir ya la arena y el aire de alta presión. Para la llave de control de salida del aire y la arena vamos a utilizar esta llave de media pulgada y vamos a utilizar estos dos acoples para manguera de media a 3 octavos y vamos a colocarle uno en cada lado. Para la boquilla de salida vamos a utilizar la cerámica de una bujía de una moto ya que es bastante resistente. Lo que vamos a hacer es con la ayuda del soplete vamos a retirar esta punta y después con la ayuda del disco de corte vamos a calentar esta parte para que nos parta por ahí y poderla retirar completa sin que se nos vaya a quebrar. Aquí ya tenemos el trozo de cerámica, como verán tiene una perforación en el centro. Esta la vamos a poner en esta posición, que nos quede pegada en el acople. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar un trozo de manguera con dos abrazaderas para poder unir la boquilla hacia la reducción que tenemos para la manguera de media a 3 octavos. Y aquí ya nos quedó la boquilla lista. Ahora lo que vamos a hacer es que en esta parte vamos a conectar el otro extremo de la manguera y la vamos a sujetar con una abrazadera. Y aquí ya tenemos el tanque terminado con todos sus accesorios. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a cargar con la arena, aplicarle el aire y vamos a hacer las pruebas.
Aquí tenemos la arena que vamos a utilizar. Esto es arena de cuarzo fina, referencia 3060. Con esta arena vamos a cargar el tanque para hacer las pruebas. Vamos a destapar el tanque y lo vamos a cargar con la arena. Las pruebas que vamos a hacer va a ser primero removiendo óxido, después vamos a hacerlas removiendo pintura, después en madera y en un trozo de ladrillo. Aquí vamos a conectar la entrada del aire. Después que la tengamos conectada, vamos a verificar que el tanque nos alcance una presión de 90 a 100 libras. Vamos a abrir toda esta llave. Y esta de la de abajo, que es por donde va a salir la arena, vamos a abrirla un poco nomás para que no nos vaya a salir demasiada arena. Y esta, la llave de salida, la vamos a abrir también un poco nomás, no la vamos a abrir toda. Bueno amigos, eso es todo en este video. Espero les haya gustado y les haya sido útil y espero que se animen a fabricarla ustedes mismos. No siendo más, nos vemos en el próximo video y muchas gracias a todos.